a los 66 años. Cuando muchos imaginaban que su vida sentimental ya había quedado firmemente anclada en un pasado del que él rara vez hablaba, Leo Caprile sorprendió al mundo con una confesión que nadie esperaba. El reconocido animador chileno, con más de 4 décadas en la televisión y la radio, había pasado gran parte de su carrera protegiendo férreamente su intimidad. Sus colegas lo describían como amable, bromista y cercano, pero absolutamente hermético cuando se trataba de asuntos del corazón. Esa muralla, construida a lo largo de años para preservar a su familia del ruido mediático, finalmente se resquebrajó. Y lo hizo de la manera más inesperada. Según sus propias palabras, llegó un punto en el que el silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en un peso. Fue en una entrevista extensa, grabada en una tarde fría de invierno, cuando Caprile decidió que había llegado la hora de contar aquello que por décadas había preferido guardar. Más que un antojo tardío de transparencia, lo que motivó esta revelación fue la necesidad de ser honesto con quienes me han acompañado toda la vida, mi público. Y también, como él mismo reconoció, la irrupción de una persona que removió mis certezas, mis miedos y mis esquemas. Pero antes de hablar de ella, esa figura que transformaría su presente y lo empujaría a abrir capítulos que llevaba demasiados años cerrados, Caprile retrocedió en el tiempo. Retrocedió hasta los inicios de un matrimonio que, según él, definió su vida adulta, su forma de amar, y también sus contradicciones. Yo me casé muy joven, recordó, con una mezcla de nostalgia que hay pudor. Era famoso todavía. Ni siquiera sabía si iba a dedicarme para siempre a las comunicaciones. Solo sabía que estaba profundamente enamorado. Su mujer, cuyo nombre él pide expresamente no revelar, fue la primera persona que creyó en él antes de que llegaran los incesantes llamados de directores, las luces de los estudios, las grabaciones interminables y la presión constante de la pantalla. Ella era mi cable a tierra, la única persona que me hacía sentir normal en medio de una tormenta que yo mismo buscaba, confesó. Pero con los años, cuando la fama comenzó a moldear su rutina, surgieron también las exigencias y los vacíos. No hay horario, no hay feriados, no hay pausa. La televisión te exige absolutamente todo, y si no tienes cuidado, te absorbe. Caprile lo explicó con una sinceridad desprovista de dramatismo, pero cargada de lucidez. Yo prioricé mi trabajo. Pensé que estaba construyendo un futuro para nosotros, pero en el camino dejé de mirar a mi lado. Ese es un error que no quieres admitir a los 30, ni a los 40, pero que te golpea con toda la fuerza cuando llegas a los 60. La ruptura no fue abrupta, tampoco escandalosa. No hubo traiciones ni escándalos mediáticos, solo 2 personas tratando de sostener algo que, lentamente, se iba deshilachando. Fue como una gotera, dijo. Un día te das cuenta de que estás viviendo con alguien, pero no compartiendo la vida con esa persona. Sin embargo, pese a las diferencias y el desgaste emocional, ambos decidieron mantener un respeto sagrado por su historia. Nunca quisimos exponer nada. No había razones para hacerlo. Nuestros hijos tampoco lo merecían. Y así fue como Leo Caprile se convirtió en uno de los pocos rostros de la televisión chilena que atravesó una separación sin ruido, sin cámaras, sin titulares amarillistas. Simplemente se alejó de la exposición. Continuó trabajando, pero su vida privada se volvió un territorio inaccesible. Fue mi escudo, admitió. Era más fácil esconderme detrás de esa imagen del animador siempre sonriente que enfrentar preguntas incómodas o decepciones que no sabía cómo explicar. Sin embargo, el silencio no era gratuito. A lo largo de los años, y especialmente después de los 60, Caprile comenzó a sentir que la soledad que había elegido como refugio se estaba convirtiendo en un visitante permanente. Yo no buscaba una relación nueva. No estaba interesado. Había hecho las paces con la idea de vivir solo, comentó, con una honestidad casi brutal. De hecho, confesó que pensó que esa sería su realidad para el resto de su vida. Trabajar, descansar, disfrutar a sus hijos y esperar que la rutina siguiera su curso.
Todo cambió. Según sus propias palabras, de un modo tan inesperado que parecía escrito por un guionista de teleseries. Cuando conoció a quien hoy describe como un regalo tardío, pero necesario. Ella apareció en un evento laboral, sin pretensiones, sin el brillo superficial que uno imaginaría en una historia romántica tardía. No fue un flechazo, aclaró, con una sonrisa tímida. Fue algo más profundo, más sereno. Algo que yo no había sentido desde hacía muchísimo tiempo. Esa nueva presencia en su vida comenzó a desestabilizar el equilibrio emocional que había construido tras la separación. Lo obligó a revisar heridas no resueltas, miedos escondidos, inseguridades que él mismo no sabía que seguían latentes. Yo pensaba que la vida sentimental era un capítulo cerrado, reconoció. Pero ella me mostró que no era así. Me mostró que aún tenía cosas que decir, y también cosas que sanar. Ese proceso, lejos de ser inmediato, lo llevó a preguntarse si era justo seguir escondiéndose detrás de un personaje público. Hay un punto en el que te das cuenta de que la gente cree conocerte, pero solo conoce una versión de ti. Una versión editada, resumida, a veces exagerada. Y yo ya no quería vivir así. Por eso, a los 66 años, decidió contar su historia sin filtros, sin frases preparadas, sin la prudencia excesiva que lo había caracterizado durante décadas. Si no lo decía ahora, ¿cuándo?, se preguntó. Uno de los pasajes más emotivos de su confesión fue cuando habló de sus hijos. Ellos siempre supieron la verdad, dijo. Nunca les oculté nada. Lo que yo protegía era la privacidad de su madre, no la mía. Y creo que ellos agradecieron eso. Contó que antes de hacer pública su nueva relación, conversó largamente con ellos. Quería asegurarse de que entendieran que esta etapa no borraba su pasado, ni restaba valor al amor que había construido con su exesposa. Mis hijos fueron quienes me dijeron: «Papá, ya es hora de que vivas para ti». Ese apoyo lo fortaleció. Y también le otorgó la tranquilidad para enfrentar la reacción del público, algo que él sabía que sería inevitable. Hay gente que se sorprende cuando una persona de mi edad vuelve a enamorarse, como si después de los 60 ya no tuvieras derecho a sentir nada. Lo dijo con un tono entre la ironía y la crítica. La verdad es que uno puede enamorarse a cualquier edad. Lo difícil es permitírselo. Cuando habló de su nueva pareja, no reveló su identidad, algo que planea mantener en reserva. Pero sí describió cómo ella había cambiado su forma de entender la vida. Ella no me pide que sea famoso, contó. Me pide que sea yo. Y eso, para alguien que pasó toda la vida en televisión, es un desafío enorme. Aseguró que lo que más lo sorprendió fue la manera en que logró derribar, con paciencia, las barreras emocionales que él había construido tras años de exposición pública y silencios privados. Yo tenía miedo de volver a fallar, miedo de volver a perder, pero ella me hizo ver que a veces hay que arriesgarse, aunque duela. Su confesión generó un impacto inmediato. Los seguidores se dividieron entre quienes lo aplaudían por atreverse a hablar y quienes creían que debía haber mantenido la reserva que lo caracterizaba. Pero Caprile lo tenía claro. No hablo para agradar a nadie. Hablo porque este soy yo ahora, un hombre que ya no quiere esconderse. La revelación sobre su matrimonio, su separación y su nueva relación es apenas la punta del iceberg. Tal como él mismo anunció, hay aspectos más profundos, más dolorosos y también más luminosos que todavía deben contarse. Las dudas que enfrentó, el duelo que vivió, los años en que creyó que el amor era un territorio prohibido, y el proceso íntimo que lo llevó a reconstruirse. Envejecer no significa apagarse, dijo, en una frase que resonó como declaración y advertencia. Significa aprender a vivir de nuevo. Leo Caprile abrió una puerta que había permanecido cerrada durante décadas. El animador chileno profundiza en las zonas más complejas, vulnerables y silenciosas de su vida adulta. El duelo emocional después de su separación, la soledad disfrazada de éxito profesional, los temores que nunca admitió públicamente y el inesperado proceso de reconstrucción interior que inició antes de permitir que un nuevo amor
entrara en su vida. Porque la separación, esa que él vivió en silencio, sin cámaras, sin portadas ni escándalos, no solo fue un quiebre matrimonial, fue un golpe directo a sus convicciones más profundas. Caprile lo recuerda con una claridad sorprendente. No fue solo dejar de ser pareja, fue dejar de ser la persona que yo creía que era. Él, que durante décadas fue sinónimo de energía, humor y presencia televisiva, quedó sumido en una introspección que pocos imaginaron. Pasé de las luces al silencio. Y ese contraste fue brutal. A diferencia de muchos colegas que han convertido sus crisis personales en espectáculo mediático, Caprile optó por la reserva absoluta. Mientras en televisión aparecía sonriendo, bromeando y conduciendo con la energía de siempre. En su vida privada atravesaba un proceso doloroso, lleno de dudas y contradicciones. Hay algo muy duro en tener que sonreír profesionalmente cuando tu vida personal está en ruinas, confesó. Yo tenía que grabar programas, animar eventos, ser el Leo de siempre, pero adentro estaba completamente quebrado. Ese contraste brutal creó un desgaste emocional que se prolongó por meses. Había días en los que llegaba a mi casa y me sentía un extraño en mi propia vida. La gente pensaba que yo lo tenía todo bajo control, pero yo no sabía ni siquiera quién era fuera del trabajo. Los amigos más cercanos notaron el cambio. Lo describían más silencioso, más reflexivo, menos disponible. Pero él nunca lo admitió abiertamente. Pensaba que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, dijo. Me equivoqué. Pero en ese momento no lo sabía. En medio de ese proceso hubo un elemento que lo sostuvo. Sus hijos. Caprile habló de ellos con un cariño que se entremezclaba con orgullo y gratitud. Ellos fueron mi refugio. Cuando todo se venía abajo, ellos me recordaban que yo no había fracasado como persona. Para ellos, la separación no fue una sorpresa. Habían visto durante años cómo la distancia emocional entre sus padres crecía silenciosamente. Pero también entendieron que el amor, incluso cuando se transforma, no desaparece. Mis hijos me enseñaron que los vínculos no dependen de la convivencia, afirmó. Me enseñaron que uno puede rehacer su vida sin necesidad de destruir la historia que ya vivió. A lo largo de ese periodo, Caprile desarrolló una relación más genuina y profunda con ellos. Ya no era únicamente el padre proveedor o el profesional exitoso. Era un hombre vulnerable, intentando entenderse a sí mismo. Creo que ellos conocieron a un padre distinto, más sincero, más real. Cuando la ruptura se hizo inevitable, muchos amigos le dijeron que pronto disfrutaría de una libertad que no tenía desde hacía décadas. Pero la realidad fue muy diferente. La libertad es hermosa cuando tienes con quien compartirla, explicó. Cuando estás solo, la libertad se convierte en un espejo incómodo. De un día para otro, Caprile comenzó a enfrentarse a silencios que antes llenaba con rutina familiar. Los fines de semana, antes dedicados a actividades con su esposa o sus hijos, se transformaron en tardes largas y vacías. Pensé que iba a disfrutar esos espacios, pero no. Me hacían sentir viejo, fuera de lugar, como si hubiera llegado tarde a mi propia vida. Para combatir esa sensación, se refugió en el trabajo. Proyectos, eventos, compromisos, reuniones. Todo le servía para no pensar, para no volver a casa demasiado temprano, para evitar el silencio. Cuando trabajas tanto, todos creen que eres un hombre ocupado. En realidad, yo era un hombre escapando. Esa etapa duró años. A veces, incluso él mismo pensó que el trabajo sería su única compañía hasta el final de su vida. Aunque seguía activo profesionalmente, algo comenzó a cambiar en su interior. Ya no disfrutaba de la televisión como antes. Los eventos sociales, que antes lo llenaban de energía, ahora lo agotaban. Un día me di cuenta de que estaba cansado de actuar, confesó. No en televisión, sino en mi vida personal. Estaba cansado de fingir que todo estaba bien. Ese fue el primer signo claro de que algo tenía que transformarse. Siguió ese sentimiento hasta descubrir que lo que necesitaba no era un nuevo proyecto ni una nueva rutina, sino un nuevo sentido de vida. Había estado sobreviviendo.
no viviendo, aseguró. La llegada de su nueva pareja no fue un golpe de suerte ni un acto de destino mágico. Ocurrió de manera sencilla, casi doméstica. Coincidieron en un evento profesional. Cruzaron algunas palabras, pero lo que realmente encendió la chispa fue una conversación larga y espontánea en un café unos días después. Era una conversación sin pretensiones, recordó. Pero fue distinta. Me escuchó de una forma que yo no estaba acostumbrado. Esa escucha profunda desarmó defensas que Capril había mantenido férreamente durante años. Yo había pasado tanto tiempo protegiéndome, huyendo, evitando enamorarme, que olvidé lo que era sentirse visto de verdad. La conexión se desarrolló lentamente, sin prisas, sin expectativas. Al principio pensé que era solo una amistad, dijo, pero cada conversación me hacía sentir más liviano, más yo. Y esa sensación, que había olvidado por completo, despertó un miedo profundo. Capril admite que su mayor temor no era volver a enamorarse, sino volver a equivocarse. A mi edad, tú ya sabes cuánto duele perder. Y sabes que la vida no te regala muchas segundas oportunidades. Ese miedo lo llevó a tomar distancia varias veces. Cortó la comunicación, puso pretextos para no verla, se refugió nuevamente en el trabajo. Pero siempre volvía. Había algo en ella que me hacía sentir que todavía quedaba vida por vivir, confesó. Pero eso mismo me aterraba. La sociedad, según él, también influye en ese temor. Parece que después de los 60 la gente espera que vivas resignado, sin sorpresas, sin emociones fuertes. Como si enamorarse fuera un privilegio de los jóvenes. Él mismo creyó esa mentira durante años. Hasta que se dio cuenta de que, si seguía así, la vejez le llegaría sin haber amado nuevamente. Aunque no reveló su nombre, sí habló abiertamente sobre la mujer que le devolvió la calma. Dijo que ella no tenía interés en la fama, que jamás le pidió que hablara de la relación, que nunca lo presionó. Eso fue lo que más me descolocó, aseguró. Yo estaba acostumbrado a que la gente quisiera algo de mí. Ella solo quería que yo fuera feliz. La describió como una mujer fuerte, inteligente, intuitiva, con una paz interna que derrite cualquier defensa. Esa paz lo obligó a mirar hacia adentro, a revisar temores antiguos, el miedo a no ser suficiente, el miedo a decepcionar, el miedo a perder. Ella no llegó para llenar un vacío, afirmó. Llegó para acompañarme mientras yo aprendía a cerrarlo yo mismo. A partir de ese encuentro, Capril comenzó un proceso de transformación profunda. No fue rápido ni fácil. Tuvo que enfrentar recuerdos que había reprimido, culpas que nunca había verbalizado, decisiones que pospuso durante años, y un duelo que creyó superado, pero que seguía presente en su interior. El proceso incluyó terapia, conversaciones honestas con sus hijos y largos momentos de introspección. A los 66, descubrí que todavía tenía miedo de estar solo. Y también, miedo de no saber cómo amar. Pero lentamente, comenzó a reconstruir su identidad fuera del personaje público. Se permitió llorar, equivocarse, conversar y, sobre todo, sentir. Yo había gastado tanta energía en proteger mi corazón que terminé construyendo una cárcel, dijo. Ella me ayudó a salir. La decisión de hacer pública su historia surgió meses después, no como un acto de exhibición, sino como un gesto de honestidad. Llevé demasiado tiempo escondido detrás de mis silencios, afirmó, y me di cuenta de que no quería seguir viviendo así. Por eso habló, de su matrimonio, de su separación, de su soledad, de su miedo y de su renacer. Pero lo más importante está todavía por venir. La revelación de cómo su nueva pareja transformó no solo su vida emocional, sino su forma de ver el futuro. Leo Caprile contará el momento exacto en que dejó de temer y decidió apostar por un nuevo amor, y cómo esa decisión cambió su vida de manera definitiva. A los 66 años, el animador chileno no solo rompió el silencio, reconstruyó completamente su idea de felicidad, pareja, envejecimiento y futuro, desafiando las expectativas sociales y sus propios temores. Caprile recuerda con precisión casi quirúrgica
el instante que lo llevó a tomar una decisión definitiva. Fue un día ordinario, dijo, pero con un impacto extraordinario en mi vida. Estaban sentados en un banco del parque, conversando sin prisa, cuando ella, de manera natural, sin dramatismo, le preguntó, ¿qué es lo que más temes? La pregunta lo atravesó por completo. Durante décadas, Capril había eludido cualquier conversación que rozara su vulnerabilidad. Pero ese día, sintió que ya no podía esconderse. Miró a esa mujer, la misma que había removido estructuras internas que él pensó inamovibles, y simplemente respondió, «Tengo miedo de que sea demasiado tarde para mí». No hubo reproches ni discursos moralizantes. Ella solo tomó su mano y dijo algo que, según él, cambió su destino. Nunca es tarde cuando todavía estás vivo. Ese momento, simple pero profundo, marcó el fin de la huida emocional que lo había acompañado desde la separación. Para muchos, enamorarse después de los 60 es casi un acto subversivo. La sociedad suele empujar a las personas mayores hacia la resignación. Estabilidad emocional sin sobresaltos, rutinas previsibles, vínculos afectivos más prácticos que pasionales. Pero Capril se dio cuenta de que aceptar ese relato era como renunciar a la posibilidad de seguir creciendo como persona. Me hicieron creer que enamorarse a esta edad era ridículo, incluso irresponsable, confesó. Pero descubrí que es justamente lo contrario. Es valiente. Es honesto. Es profundamente humano. En su entorno, algunos lo apoyaron de inmediato, otros mostraron cautela, incluso escepticismo, pero él ya no estaba dispuesto a vivir en función de expectativas ajenas. A esta edad uno ya no tiene tiempo para mentirse, dijo. O decides vivir plenamente o te marchitas en silencio. Antes de formalizar la relación, Capril sintió la necesidad de tener una conversación definitiva con sus hijos. Quería su aprobación no por obligación, sino porque ellos habían sido su pilar emocional durante años. Se reunió con ellos una tarde de domingo, en la casa familiar. Estaba nervioso, más que cuando conducía programas en vivo ante millones de espectadores. Sé que puede sorprenderlos, les dijo, pero quiero que sepan que estoy empezando una relación, y esta vez quiero vivirla sin esconderme. El silencio inicial lo inquietó, pero duró solo unos segundos. Su hijo mayor fue el primero en hablar. Papá, lo único que queremos es que seas feliz. No te preocupes por lo que piensen los demás. La hija menor, con lágrimas en los ojos, agregó. Ya te vimos triste durante muchos años. Te mereces algo bonito. Esas palabras, sencillas pero poderosas, terminaron de derrumbar los últimos miedos que lo ataban al pasado. Ese día entendí que ya no tenía que justificarme ante nadie, dijo. Mis hijos me liberaron. La dinámica de una relación que comienza a los 60 es diferente. No hay juegos de ego, no hay impulsos adolescentes, no hay necesidad de demostrar nada. Capril lo describe con un orgullo tranquilo. Es una relación basada en la honestidad. La madurez te obliga a mostrarte tal cual eres. En lugar de grandes gestos, viven de pequeños rituales. Caminatas al atardecer. Conversaciones extensas sobre sus vidas. Cenas tranquilas. Silencios compartidos sin incomodidad. Y una complicidad que nació del respeto mutuo. Para Capril, lo más sorprendente fue la sensación de calma. No es un amor que te sacude, explicó. Es un amor que te sostiene. Durante meses, la pareja mantuvo su relación en completa reserva. Ella no quería notoriedad, ni entrevistas, ni especulaciones mediáticas. De hecho, ni siquiera tenía redes sociales. Pero con el tiempo, Capril sintió la necesidad de reconocer públicamente lo que estaban viviendo, no para exhibirlo, sino para honrarlo. Me di cuenta de que esconderla era una forma de negar lo que sentía, confesó. Y ella no merecía ser un secreto. Por eso habló, por eso rompió el silencio. No lo hizo para alimentar rumores, ni para dar titulares, ni para fabricar expectación. Lo hizo porque amar en silencio, después de haber sufrido tanto, le parecía injusto. Lo hizo porque apostar por un nuevo amor a los 66 era una decisión demasiado importante para vivirla con vergüenza. Lo hizo porque, por primera vez en años, sentía que estaba viviendo verdaderamente.
La reacción del público. Entre el cariño, la sorpresa y los prejuicios. Cuando la noticia salió a la luz, las redes sociales explotaron. Miles de mensajes de apoyo se mezclaron con comentarios escépticos. Pero Caprile estaba preparado. Yo sabía que iba a haber opiniones de todo tipo, explicó. Pero también sabía que ya no me afectaban. Lo que sí lo emocionó profundamente fue descubrir cuántas personas mayores se sintieron inspiradas por su testimonio. Hombres y mujeres que habían renunciado al amor le escribieron para decirle que su historia les había dado esperanza. Eso me tocó el corazón, comentó. Nunca imaginé que algo tan personal pudiera ayudar a otros. Por primera vez en mucho tiempo, Caprile habla del futuro sin reservas. No planea casarse nuevamente, al menos por ahora. Pero sí imagina una vida compartida. Viajes, proyectos, cotidianidades. Desea envejecer acompañado, reír más, preocuparse menos y, sobre todo, desea vivir libre de la culpa y del miedo que lo atormentaron durante años. Cuando estás cerca de los 70, te das cuenta de que el tiempo es valioso, dijo. Y yo quiero pasar ese tiempo con alguien que me haga bien. La enseñanza final: el amor no tiene edad, pero sí exige valentía. Al terminar su testimonio, Caprile dejó una reflexión que, según él, resume su viaje emocional. No es cierto que el amor llega cuando menos lo esperas. El amor llega cuando estás dispuesto a dejar de tener miedo. A los 66 años. Después de una vida llena de éxitos profesionales y silencios personales, Leo Caprile decidió dejar de temer. Decidió volver a amar. Decidió ser feliz. Y esa, quizás, es la decisión más valiente de toda su carrera.